Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 8 de octubre del año 2024. Hoy la mesa de análisis internacional. Nos acompañan Gustavo Calvo y Leo Harari. Vamos ya a un segundo tema. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó recién en el mes de septiembre el llamado Pacto para el Futuro, que había sido objeto de largos meses de negociaciones. ¿Lo han leído? ¿Lo han mirado? Se trata de un documento de 42 páginas con 56 medidas para, en palabras del secretario general Antonio Guterres, rescatar al multilateralismo del abismo. Creemos que existe un camino hacia un futuro más brillante para toda la humanidad, dice el texto del pacto. Y entre los cometidos, los que allí se mencionan, está acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, consolidar y sostener la paz y transformar la gobernanza internacional. En ese último capítulo se plantea la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacerlo más representativo, inclusivo, transparente, eficaz y democrático. También se prevé acelerar los cambios en la arquitectura financiera internacional para dar más voz y representación a los países en desarrollo. Leo, vamos contigo porque tú proponías que, pese a que ya transcurrieron algunas semanas, pusiéramos el foco allí en esta resolución, que ya fue objeto de algunos comentarios acá en la tertulia, pero que convenía mirar con un poco más de distancia. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque acabamos de hablar de las dificultades gigantescas que tiene las relaciones internacionales para influir sobre problemas que tarde o temprano terminan de afectar a todo el mundo. Además, la gobernanza internacional, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido útil. 50 estados fueron los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Hoy en día hay 193, prácticamente todos los estados sobre el planeta, mayoría de los cuales surgieron por la descolonización, que ha sido un fenómeno que fue llevado adelante gracias en buena parte a los gigantescos esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas y de todo su sistema de agencias especializadas que están todos los días fabricando normativas y maneras de resolver problemas y que tienen un impacto sobre la vida de todos. Mismo en la escuela, la primera vez que vi una revista en colores fue un correo de la UNESCO. Yo tendría 9 o 10 años. No había en el Uruguay otra cosa que Villiquen, que llegaba de Argentina, y después todo lo demás era papel de diario. Bueno, la primera revista en colores, ese fue el correo de la UNESCO. Muy impresionante esa anécdota. Es increíble, pero me acuerdo como hoy, cuando la maestra trajo unos correos de la UNESCO y olían diferente, el papel brillaba y había fotos. Bueno. ¿Y qué fotos? Y fotos maravillosas. Bueno, ese sistema que se montó ha servido y sirve todavía. Y tiene sentido. Tiene una vulnerabilidad intrínseca, y es que no puede ser más que los países que forman parte, y que su jerarquía ha sido planteada a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tiene a los vencedores como miembros permanentes con derecho a voto en el Consejo de Seguridad, que es el único organismo dentro de todo el sistema de Naciones Unidas capaz de emplear la fuerza, de decidir emplear la fuerza, los famosos cascos azules y las fuerzas de intervención. Esto todo está tembleque porque los conflictos importantes que estamos teniendo en el mundo tienen como protagonistas o como padrinos algunos de los países del Consejo de Seguridad que tienen el poder de voto. Y entonces el Consejo de Seguridad está neutralizado.
En el tema que estamos discutiendo de Gaza, hay una buena propuesta con gran mayoría de apoyo para hacer forzar un alto el fuego. Y Estados Unidos, que era uno de los promotores del alto el fuego, la veta. ¿Por qué? Porque su alianza con Israel lo lleva a protegerlo más allá de, de lo que se suponía que podía ser. Y eso se multiplica por todos lados. Los problemas entre unos y otros países dentro del Consejo de Seguridad le han amortiguado su capacidad de intervención a nivel internacional. Segundo elemento es que venimos de vivir 2, 3 décadas de neoliberalismo muy activo, acompañado a la globalización, que si hubiera sido solo la globalización hubiera fortalecido el sistema, pero como había neoliberalismo también, eso implica una debilitación de los estados. Y como dijimos, las Naciones Unidas no es más que la suma de sus estados, y sus estados son más débiles que hace 30 años. Porque las prioridades han llevado a que los esfuerzos fueran para las infraestructuras, los negocios internacionales, en vez de la educación, la cultura y otros elementos que son los que favorecen el universo de la diplomacia y de la cooperación internacional. Entonces, hace 4 años en la Asamblea General sale este tema y resuelven que hay que hacer un pacto para el futuro y que estamos dejando la juventud atrás, que la inteligencia artificial nos va a sobrepasar antes de que se hagan normas adecuadas y que el cambio climático no se está atendiendo suficientemente bien porque se necesitan gigantescas inversiones en países que no las pueden hacer para poder amortiguar las consecuencias del cambio climático. Y ahí surge esta reunión que tiene lugar justo antes del principio de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, porque están los jefes de Estado que van llegando, jefes de Estado o de gobierno que van llegando, y se hace una cumbre previa a la Asamblea General, que es esta cumbre del futuro. Los documentos para esa cumbre del futuro hace 2 o 3 años se están preparando. No es un documento ideal, pero es un documento con anexos, en realidad son 3 documentos que tuvieron 143 votos de los 193 Estados miembros, que tuvieron 15 abstenciones y 7 votos en contra, es decir, un gran consenso sobre qué es lo que hay que hacer. Y hay que hacer, básicamente ya sabemos lo que hay que hacer, y hace mucho tiempo que se viene diciendo, tiene que ver con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la modificación de los organismos financieros internacionales para que se jueguen más a fondo en las políticas de transición energética, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la cumbre para el futuro. Quizás para terminar, esto que es una introducción demasiado larga ya, es interesante, el secretario general lo presenta diciendo: no podemos tener para nuestros nietos las mismas instituciones que se hicieron para nuestros abuelos. Los desafíos son enormes y dice, estamos caminando en el borde de un abismo, muy cerca del caos, estamos dando marcha atrás en el respeto de los derechos humanos, los estados, los gobiernos van tomando decisiones que antes consultaban y ya no consultan más. Es decir, da una figura más o menos como la que dábamos nosotros en el primer bloque, y esto es la respuesta. Ajá. La diplomacia internacional inventa el pacto para el futuro. Sabés que, así como en el primer tema de la tertulia de hoy, llovieron los mensajes, hubo una intensísima participación de los oyentes con sus puntos de vista, opiniones, comentarios, preguntas. En este que vamos tratando por ahora, la participación es casi cero. No sé qué significa, lo anoto al pasar,
tal vez provocando, vamos a ver. Pero voy a Gustavo ahora. Sí, bueno, tengo sentimientos encontrados con esto. Eh, Cuando leí el Pacto para el Futuro, digo, me acordé de la paz perpetua de Kant, ¿no? Estados republicanos, separación de poderes, una federación de estados libres, un derecho cosmopolita, como le llamaba Kant, prohibición de la guerra ofensiva, reglas para los estados no pueden ser ni comprados ni vendidos. Suena bien, pero suena a ciencia ficción. Me pasó eso. Después recorrí un poquito la historia de estos intentos que se han hecho. Me fui a los años 90, donde hubo las primeras evaluaciones sobre lo que se podían identificar como problemas para la humanidad. El protocolo de Kioto en el 98, por ejemplo, fue el arranque de hablar sobre el cambio climático. La cumbre del milenio del año 2000, eh, donde hay una declaración del milenio que cubría lo que se iba a hacer entre el 2000 y el 2014. Ahí están los objetivos del milenio, que fueron 8, y que como todas las cosas que suceden en este entorno diplomático, no se cumplieron. Como no se cumplieron y somos porfiados, en septiembre de 2015 salió a la luz la Agenda 2030. 193 países detrás de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, rumbo a la improbabilidad de que se cumplan. Estamos en 2024 y ya sabemos que no se va a cumplir. Entonces, mi primer sentimiento fue decir, bueno, otro más de esto, esta especie de placebo diplomático donde nosotros nos retroalimentamos de nuestras buenas intenciones y terminan siendo eventos sociales como las reuniones COP, donde en realidad lo que hacemos es pasar un fin de semana juntos y nada más. Y estaba yo bastante deprimido con esto y decidido a decir que, bueno, esto es puro verso, perdón por la expresión poco académica. Y me acordé de una frase de de Dag Hammarskjöld, no sé cómo se pronuncia bien, es un diplomático sueco que estuvo entre el 53 y el 60 o 61, ahora me olvidé de la segunda fecha, que fue secretario general de las Naciones Unidas, que dijo una frase que nos puede volver a ubicar en esto. La ONU no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, fue creada para salvarla del infierno. Entonces, si damos vuelta a la cabeza y tenemos ese chip y decimos, bueno, la ONU puede no dar entonces soluciones mágicas, pero sí puede crear, ir poniendo baldosas por las que vamos caminando para ir avanzando. Nada de lo que yo mencioné, ni lo de Kioto, ni la cumbre del milenio, ni la Agenda 2030 se cumplió, pero los países se pusieron a trabajar en todas esas etapas. Hubo avances en esas etapas. Quizás el problema que tuvimos fue el exceso de entusiasmo de los políticos que nos hicieron creer que era soplar y hacer botellas, y después nos encontramos con que Alemania cierra, por ejemplo, todas las centrales nucleares y termina carbonizándose en medio de una guerra. O sea, esos sinsentidos por apurados, por querer tener un discurso políticamente correcto, y nadie fue capaz de decir, señores, bajemos un cambio, vamos mejor por determinados objetivos concretos que son más fáciles de construir. Cuando leo esto, Emiliano, es ambiguo, es decir, acción 1, emprendemos acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y transformativas para implementar la Agenda 2030. Ya no, Acción yo 2, supongo, no te convencieron los adjetivos. no, es que, o sea, es que no dice nada. Centraremos en la erradicación de la pobreza nuestros esfuerzos por implementar la Agenda 2030. O sea, adoptaremos medidas amplias y específicas. Emprenderemos acciones concretas. ¿Cuáles? Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas sus formas de malnutrición. Reduciremos el déficit de financiación de los objetivos de desarrollo sostenible. Reducir el déficit quiere decir poner el dinero arriba de la mesa. ¿Quién lo quiere poner cuando estamos alimentando 2 guerras y media, prácticamente? Es decir, yo lo que veo es que las Naciones Unidas sigue afiliada a su forma de plantear las cosas sin bajar mucha tierra. Pero, volviendo a la frase del secretario general que recién mencioné, es bueno, yo diría que es muy bueno, seguir planteando esos puentes,
esto puede ser algo que no se cumpla, puede ser algo que simplemente no nos lleve a cumplir ninguno de los objetivos que tiene. Pero como como los objetivos del milenio y como la Agenda 2030, sí puede ser un acicate para que una determinada cantidad de países, como sucedió antes, se pongan a trabajar sobre esos temas y se genere un avance, un desarrollo. Lo que pasa es que lo que nos mata es el discurso. El discurso nos lleva a salir de la realidad muchas veces, en un momento donde el entorno de las Naciones Unidas es que ha sido sustituida. Es decir, el Consejo de Seguridad hoy es el G7, la Asamblea General hoy es el G20. El otro bloque tiene la Organización para Cooperación de Shanghái. Es su Bretton Woods propio, incluso su banco de desarrollo. Acá se abren discusiones, supongo, ¿no? Es Claro, efectivamente pero el lo hace, G7, el Consejo de Seguridad. Bueno, ¿decías? Es como están funcionando. Entonces, las Naciones Unidas, yo la veo muy debilitada. Sí, sí. Si realmente los bloques que están enfrentados hoy, que están enfrentados por atrás de las Naciones Unidas, no se enfrentan a las Naciones Unidas porque ni vale la pena, porque con un veto basta, puedan ver las Naciones Unidas como un mecanismo de acuerdo, otra vez, vuelvo a lo mismo, en base a intereses, no en un sistema basado en reglas y los valores sobre la mesa, como quiere Blinken, dice Blinken cada 5 minutos y después se encuentra hablando con alguien que no tiene sus mismos valores, entonces no sabe qué responder. El tema es, encontremos intereses y encontremos una mesa intermedia. Bueno, Mirá. será Naciones Unidas, será algún consejo, será algo. A mí me parece que hacer esto que se ha hecho, digamos, este acuerdo del futuro, tiene ese valor. Empezar a Mirá. patear la pelota y que el juego empiece, pero no soñemos que ninguno de estos objetivos se va a cumplir en el corto plazo. Creo que va en la misma línea este mensaje de Vicente que dice: los objetivos del milenio permitieron avanzar, focalizar los esfuerzos, y se avanzó mucho, aunque no se lograron los objetivos en un 100%. Después, los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030 van permitiendo otros avances. Y ahora, acordar los objetivos 2030-2045 nos permitirá focalizar nuevamente los esfuerzos en una senda acordada. Seguramente hay que definir objetivos, metas e indicadores y financiamiento. Pero si se compara cómo estábamos en el 2000, si hacemos la comparación entre lo que ocurrió en 2000 y lo que pasa hoy, hemos avanzado mucho en diferentes aspectos específicos. Ejemplo, educación, saneamiento, agua potable, nutrición, entre otros. Estoy de acuerdo y paralelamente también se hizo daño. El caso de Birmania es paradigmático. Ajá, bien. Se cambió todo el sistema agrícola y se terminó fundiendo el país. Las cosas hay que aplicarlas con sentido común. Hay errores. Leo. Y hay... No, los que quieran entrar en el tema de una manera más divertida, porque yo reconozco, una cosa es cuando tiran un hombre a la luna y otra cosa es que te expliquen cómo lo hicieron. Claro. Y entras en detalles de ingeniería que uno es incapaz de seguir. Y esto es un organismo internacional complejo, extremadamente complejo. Entonces es aburrido, pero los que quieran agarrarla del lado divertido, que busquen en Google UN por United Nations, Milei, nombre del presidente argentino, que lo escuchen sus 14 minutos de discurso y después que pongan UN, Petro, y escuchen los 15 minutos de Petro. Uno y otro son prácticamente, con eso ventilan todo el problema. Bueno, vamos variando. O sea, Leo sustituyó a Trump por Milei. Ya es un avance. No es porque fue que Milei que habló, incluso terminó el discurso es muy chato, pero termina muy bien porque está 100% plagiado de un episodio de una serie de Netflix, se llamaba como The West Wing. The West Wing. El ala oeste. El ala oeste de la Casa Blanca, plagiado palabra por palabra, yo lo revisé. Y ahí está muy divertido, porque Milei dice todo lo malo que tiene Naciones Unidas y Petro habla de toda la esperanza que da Naciones Unidas. A partir de un diagnóstico crítico, ¿no? Petro también es crítico con Naciones Unidas. A esa parte es donde yo me quiero agarrar para terminar este tema, porque es interminable. Y él, lo siguiente,
Hay un pecado original en la creación de las Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas empieza, la primera línea es nosotros, los pueblos, y después viene su declaración, la Carta de las Naciones Unidas. Pero no la firman los pueblos, la firman los 50 estados fundadores, de las cuales muchos son de democracias dudosas. Y hoy en día tenés 193 países, de los cuales, según quien clasifica, hay 30 democráticos, o 35, o Sí, no más que 37. eso. Bueno, los pueblos siguen estando ausentes de ese programa, de ese plan para tener una humanidad mejor, más justa, más saludable, ¿eh? Porque los pueblos no están asociados, porque es una organización de los que manejan sus pueblos a nivel de los estados. Petro lo dice mucho mejor que lo que yo acabo de decir. Y la vio clarita. Dice, yo estoy hablando, pero no me oyen. Yo estoy hablando a otros presidentes, pero no me oyen. ¿Por qué no me oyen? Porque no tengo armas de destrucción masiva. Si no, me estarían escuchando. Los únicos que se hacen oír en la familia internacional son los que tienen armas de destrucción masiva. Y los otros hablamos. Esa es la parte que yo creo que se está empezando a subsanar. No por grandes ideas políticas, ni por grandes caudillos visionarios, ni místicos de todo tipo, sino por el cambio climático. Cuando la gente vea, como ya lo está sintiendo en su propia piel, que si no tomamos medidas globales, vamos a tener más calor que el que podemos soportar, más sed de la que podemos aguantar, más ahogados de lo que quisiéramos tener, más incendios forestales gigantescos, etcétera, etcétera, probablemente van a hacer lo mismo que esta suequita de Greta Thunberg hizo hoy día y se fue con su cartelito a decir yo protesto. Bueno, Gustavo, ahí empieza una nueva etapa de la historia para mí. te quedan, Gustavo, 30 segundos, 60 segundos, porque se nos fue el tiempo. 30 segundos, entonces dejo una pregunta. ¿Retrocedimos 37 siglos o nunca cambiamos? Las dos cosas. Enseguida, en el final de la tertulia, telegramas, un par de asuntos más que Leo, Gustavo quieran hacer notar, quieran dejar para los oyentes.